tema está en el estudio la psicóloga Rosa Peregrino. Bienvenida. Gracias, Rosa. Beatriz. Un millón de gracias. Rosa, este día fue decretado por la UNICEF para crear conciencia en la sociedad sobre la necesidad de erradicar cualquier tipo de maltrato hacia los niños. Quería preguntarte los datos que se manejan en SECODAP. ¿En Venezuela son muchos los pequeños que son maltratados? Sí, realmente nosotros podemos dar cuenta de una pequeña parte, ¿no?, de lo que nos llega al servicio, porque estamos contando con que no todos los casos de violencia son reportados. Realmente es una pequeña parte de lo que llega a nosotros y lo que nosotros podemos reportar. Sin embargo, solamente basándonos en eso y próximamente, en los próximos meses, vamos a publicar los datos recibidos en el servicio del año 2022, del año pasado. Pero para el año 2021, alrededor del 30% de los casos que recibíamos en el servicio tenían que ver con situaciones de violencia, ¿ok? Que es un número importante, es un número alto. Hay varios tipos de violencia, englobamos violencia dentro de lo que puede haber violencia sexual, violencia intrafamiliar, acoso escolar, varios tipos de violencia. ¿Explotación laboral? No hemos recibido hasta el momento casos de explotación laboral, pero por supuesto que entra dentro de la categoría de lo que es violencia, ¿no? Violencia tiene, digamos, muchas aristas, ¿no? Y la explotación laboral, por supuesto, que entra dentro de lo que es el concepto de violencia. Generalmente, ¿quién lleva a estos niños a buscar ayuda? ¿Es un familiar cercano que se da cuenta que el niño pues está siendo maltratado? ¿Quiénes son los principales agresores? ¿Los padres? Muchas veces, y es bastante lamentable, el agresor o el origen de esa fuente de violencia se encuentra dentro de las familias. Podemos hablar de los padres, de las madres o inclusive de algún abuelo, tío o un cuidador principal que conviva con el niño o con el adolescente. Pero sí, lamentablemente, lo más probable o frecuente es que el agresor esté dentro del núcleo familiar. Y con respecto a quién busca ayuda o cómo llega este niño o este adolescente a solicitar el apoyo, pues muchas veces son ellos mismos. Es decir, no necesariamente en un primer momento te comunican de una vez que hay una situación de violencia, incluso muchas veces ellos no lo saben, ¿ok? Porque allí también hay otro tema. Exactamente. Muchas veces uno no sabe que de entrada hay una situación de violencia, sino hasta que uno va indagando. A lo mejor ellos contactan por un tema de alteración anímica, de malestar, ¿no?, emocional, y después al indagar te das cuenta de que están inmersos en una situación de violencia. No todo el maltrato físico, tú mencionabas varios tipos de violencia. En el caso de la violencia psicológica, ¿cuáles son esas señales que pueden indicarnos que este niño está creciendo en un hogar violento? Bueno, cuando uno tiene la oportunidad de compartir con un niño, con un adolescente, y empezamos a ver cambios, ¿no? Porque creo que esa es la palabra clave, empezar a ver alteraciones en el comportamiento, en la manera de ser de ese niño que no veíamos con anterioridad. Por ejemplo, si yo soy un docente, ¿sí?, y me empiezo a dar cuenta de que ese niño empieza a aislarse o pierde interés, por ejemplo, en las actividades que antes le gustaban, salir al recreo, las clases de deporte o las actividades extracurriculares, etcétera, y ya empieza a retraerse, a perder el interés, a no querer participar, a simplemente quedarse apartado, aislado. Esa es una señal que nosotros tenemos que tener bien alerta, ¿no? Alteraciones, como te decía, del estado de ánimo, ya sea en el polo de la tristeza, que es como lo que uno suele esperar, llanto fácil, quizás un ánimo más decaído, o incluso en el polo de la rabia, de la frustración, de la irritabilidad o inclusive del miedo. O sea, la gama emocional que podemos llegar a experimentar o que podemos evidenciar en un niño o un adolescente que puede estar en un entorno de violencia es bastante variopinta, ¿no? Pero cualquiera de esas alteraciones pueden ser una alarma o una señal de que algo está ocurriendo allí. Rosa, tú mencionabas a las maestras, decías que muchas veces, bueno, ellas prenden las alarmas porque pasan tiempo con el niño y este niño pues experimenta cambios. ¿De qué forma el maltrato infantil influye en el rendimiento escolar de un pequeño? Bueno, claro, imagínate un niño que realmente su mundo en este momento se divide entre estudiar y jugar, que ojo, es una necesidad también, no es un favor, sino es una actividad que ellos por derecho tienen que poder también vivir y experimentar. Ahora, se divide entre esas dos actividades, pero estamos hablando de un adolescente o un niño que está inmerso en una situación de violencia en donde no se siente protegido, no se siente seguro, en donde su integridad, tanto física como emocional, él la siente porque lo está vulnerada, la siente afectada y por ende en ningún caso un niño
en una situación como esa puede sentirse en condiciones para dedicar su atención y su esfuerzo a estudiar, a aprender, a rendir, ¿sí? Es pedirle demasiado. En una situación como esa, lo más esperable es que el rendimiento académico o en cualquier otra área donde él tenga que mostrar algún tipo de desempeño disminuya. No porque él ya no quiera o porque sea algo que él esté haciendo voluntariamente, sino porque sus capacidades están enfocadas básicamente en sobrellevar esa situación de peligro, de abuso, de maltrato. Está buscando precisamente pues sobrevivir. Y no pueden hablar porque pues a través del miedo este adulto maltratador logra controlar y logra también que el niño calle lo que está ocurriendo en casa. Sí, es difícil que lo expresen al menos de buenas a primeras, ¿no? No te voy a decir que no existen los niños que pueden manifestar con más facilidad, pero no es lo más frecuente precisamente por esto que comentas, se sienten expuestos, se sienten en peligro y no siempre van a saber identificar, uno, que están en una situación de violencia en donde ellos tienen derecho a expresarse y a pedir apoyo. Muchas veces ellos incluso les hacen creer que merecen esa situación. Cuando hablamos de violencia, por ejemplo, escolar, cuando hablamos de violencia intrafamiliar, cuando hablamos de violencia sexual, esa figura que ejerce la agresión puede llegar a instaurar en el niño este pensamiento de que yo no puedo hablar porque yo soy culpable, yo me merezco esto. Entonces imagínate las pocas posibilidades que hay que de buenas a primeras ellos informen que está pasando esto. Gracias, Rosa. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Hoy estamos conversando con Rosa Pellegrino, ella es psicóloga. Hoy en el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram. Crecer en un hogar lleno de violencia. Claro, lo que planteas es importante porque los niños maltratados de hoy son precisamente los adultos del futuro, ¿no? Y lo que vamos a poder ver en esa próxima sociedad de niños que fueron maltratados en el pasado son adultos, por ejemplo, con muchísimas dificultades en el manejo emocional a la hora de expresar cómo se sienten y no solo de expresarlo, sino de canalizar. Es decir, no está mal las emociones que uno pueda sentir, eso está perfectamente válido, el tema está en qué hacemos con eso, ¿no? Y un niño que de pronto en su infancia, cuando tenía que recibir ese apoyo para poder llorar, para poder decir lo que siento, lo que pienso, lo que estoy atravesando en ese apoyo, esa contención, porque estaba en un entorno de maltrato, muy probablemente su relación con las emociones pues va a tener ese tipo de afectaciones, no va a ser un adulto que va a tener esa facilidad para expresar y manejar sus emociones de una manera tranquila y asertiva. Por ejemplo, el tema de la resolución de conflictos. Es un niño que vivió en un entorno conflictivo, problemático, en el que los problemas y los conflictos eran precisamente lo normal y además se resolvían probablemente de maneras violentas, con golpes, con gritos, con amenazas. Es muy probable el patrón que él va a adoptar en su vida adulta, porque hablamos también de repetición de patrones. No te voy a decir que un adulto que en su niñez fue violentado no puede tener una conducta distinta, claro que podría, pero lo esperable, lamentablemente, es que haya una repetición de estas conductas, ¿no? Entonces estamos hablando de patrones de comportamiento que se van pasando de generación en generación. Entonces, en muchos casos, el niño maltratado se convierte en un adulto maltratador. Así es muy probable y bueno, como te digo, si este adulto maltratador tiene su propia familia, tiene sus propios niños, en su familia va a haber otro entorno de violencia porque en su momento, cuando él era niño, no fue atacado a esta situación. Es decir, no significa que si ahorita hay un niño maltratado o en un entorno de violencia, ya queda condenada el resto de su vida. No, pero sí es importante que de alguna manera podamos identificar estas cosas y si uno tiene la potestad de alertar, de informar, de sofocar ese fuego que está allí, pues poder hacerlo, ¿no? En nuestro país, Rosa, y según tu experiencia en SECODAP, ¿dónde denunciar casos de maltrato infantil? Bueno, el Consejo Público siempre es, de alguna manera, como esa primera instancia al que uno acude para que ellos de alguna manera canalicen esas denuncias, ¿no? Nosotros en SECODAP hemos recibido, porque contamos con el servicio de atención jurídica, pues ciertos casos, bastantes casos lamentablemente de contextos de violencia y acompañamos a las familias a que hagan todo este proceso de denuncia cuando hay un adulto responsable que pueda hacerse cargo de esto. Entonces se hace la notificación al consejo, se hace todo el informe desde el servicio de atención jurídica para informar acerca de lo que está pasando y el consejo se encarga de canalizar y tomar las medidas, por ejemplo, de hacer llegar eso al Ministerio Público y, bueno, lo pertinente que es canalizar el caso por las vías legales, ¿no?
Rosa, actualmente se habla mucho de crianza respetuosa, hay todo un movimiento que indica que no son necesarios los golpes, que quizás la manera en la que nos criaron a nosotros, pues debemos evolucionar y no repetir estos patrones porque sin darnos cuenta podemos marcar la vida de nuestros hijos. Y me parece importante este Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil porque puede haber en casa muchos padres que sin saberlo también forman parte de esta estadística de padres maltratadores, padres que quizás están criando como los criaron a ellos, claro, no con la intención de dejar secuelas en este pequeño, pero bueno, sí, también claro, es un tipo de agresión. Sí, y es que eso es lo que tú comentas. Nosotros hemos crecido en el modelo tradicional, que como tú dices, no es con la intención de herir o con la intención de dañar, sino, bueno, se ha naturalizado, se ha normalizado el utilizar ciertas conductas que son violentas, es decir, no hay que disfrazarlo, una nalgada es violencia, una cachetada es violencia, un carreazo, todas esas cosas dejan huellas físicas y psicológicas en los niños, y bueno, lo hacemos con la intención de educar, bajo la justificación de corregir, porque a lo mejor eso fue lo que hicieron con nosotros y bueno, uno busca pues precisamente repetir lo que uno conoce. Pero entonces esa lucha desde la defensa del modelo de disciplina positiva, de la crianza respetuosa, busca precisamente eso, desmontar ese modelo tradicional de la chola y la correa, que está más que comprobado que no es lo más saludable, no es lo más beneficioso, ni para los niños ni para uno como cuidador, porque los padres tampoco disfrutan, estoy segura, gritarle o pegarle a los niños. Uno preferiría un método mucho más amistoso y más cálido. Y precisamente la crianza respetuosa lo que busca es visibilizar que sí se puede criar de manera íntegra. Poner límites sin necesidad de así es, llegar a la violencia. Eso es. Quienes defienden estos viejos modelos aseguran que ellos no tienen traumas. ¿Esto es cierto? ¿Realmente no tienes traumas? Bueno, para ver eso habría que especificar como cada caso en particular. Ahora, muchas veces uno tiene cosas que arrastramos del pasado de nuestra niñez y ni siquiera estamos conscientes. La gran mayoría de las cosas ni siquiera hemos hecho plena conciencia, porque para eso hay que hacer un trabajo precisamente voluntario y activo para darnos cuenta de muchas de esas cosas, ¿no? A lo mejor sí existe mucho de lo que traemos de una crianza que pudo haber sido violenta, que pudo haber sido en un entorno agresivo, con el castigo físico, con castigo humillante, pero no lo sabemos y creemos que nosotros manejamos nuestra vida perfectamente bien. Pero ¿cómo te relacionas con los demás? ¿Cómo solucionas tus problemas? ¿Cómo manejas tus emociones, tu frustración, tu rabia? Hace falta también bastante introspección, ¿no? Para poder afirmar realmente que yo no tengo ningún conflicto allí interno emocional, que a mí esas marcas de la chola, por ejemplo, no me dejaron huellas hasta el día de hoy. Gracias, Rosa. Hacemos una nueva pausa. Hoy en el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil me acompaña la psicóloga Rosa Pellegrino. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales AM por GB en Instagram. Ya volvemos.